¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? El malestar con los pobres ha determinado toda una discusión a partir de dichos de Susana Jiménez, que por supuesto no habla en forma exclusiva, ni siquiera se representa a sí misma, sino toda una clase que piensa que a los pobres habría que ocultarlos, ponerlos detrás de un muro, mandarlos al campo, sacárselos de encima, eso sí, después que hagan todo, como decía un viejo chiste de Carlos Perciavale. A partir de Susana Jiménez y su singular desprecio por las clases bajas, hay toda una especie de discusión, una manera de ver lo que está ocurriendo en el país, porque en paralelo hay un gobierno que en estos momentos piensa en los precios cuidados, en salarios más altos para los trabajadores tanto privados como estatales, en jubilaciones que tengan por lo menos en los sectores mínimos algún estímulo. Todo esto se está haciendo y cuesta mucho trabajo porque venimos de la tierra arrasada que ha dejado el neoliberalismo, que no hay que olvidarse de ninguna manera de esto, por más que hay un pudor que uno celebra en el fondo de parte del gobierno, de no estar a cada rato hablando de la pesada herencia, como de una manera mentirosa, flagrantemente mentirosa, hacia el gobierno anterior después del año 2015. Así que es cuestión de darle para adelante. Precios cuidados para ayudar a que la gente pueda consumir, para que las empresas puedan vender, para que se recupere el trabajo. Ese círculo virtuoso perdido de vista totalmente por los sectores capitalistas neoliberales. Pero escuchémosla a Susana Jiménez y reflexionemos juntos sobre esto, lo que esto significa, porque es muy interesante como punto de partida. Y si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que, no sé, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo, cosas así, de verdad te lo digo. Cosas como sacárselos de encima, por ejemplo. Luis Brustein, uno de los periodistas que más nos ayuda a pensar en la Argentina, escribió una nota, Susana Jiménez, sobre ricos y pobres, una lección de populismo desde Punta del Este. Vamos a ver algunos de los extractos breves de esa nota impecable que ayuda a entender un poco cuál es el funcionamiento de la mentalidad de Susana Jiménez y de quienes la siguen a ella. Son datos de la conductora que construyó un sentido común que atrapó a amplios sectores. Quiere ser transgresor y decir lo que nadie dice de los pobres, porque el populismo habla de los pobres nada más que por criticar a los ricos, piensa. Hay que decir las cosas como son y dar soluciones, o no hablar de los pobres y dejar las cosas como están. Susana Jiménez no tiene un pelo de tonta, aunque sea su papel preferido en la tele y en la vida. Sabe que las palabras son el cascarón desechable de una idea, y la idea está allí. El populismo es pura cháchara, hasta una tonta a la que no le interesa nada el tema. Una persona que tiene la vida armada en otro registro puede ser propositiva y decir que a los pobres hay que enseñarles a sembrar, mientras el populismo habla de la pobreza nada más que para sacarle plata a los ricos. Ese trabajo de lavacoco del que se hace el bobina, en parte chistoso, en parte grotesco y elemental, deja mucho dinero. Y a cuanta más gente llega y convence, más gana. Pero una cosa es hacerse el tonto y otra es serlo. Los que saben llegar a mucha gente, aunque sea para engañarla, no tienen nada de tontos. Saber sintonizar con la fantasía del egoísmo, el impulso de la envidia y otros componentes de la naturaleza de las personas, que por suerte en la mayoría están equilibrados por el espíritu fraterno, el sentido solidario y un instinto del bien común. A Susana Jiménez, hay uno más, bueno, lo leemos porque es una nota impecable que vale la pena que ustedes busquen. Aquí está Moria Kazan muy dura con Susana Jiménez tras las polémicas declaraciones. Vive en otro sistema solar, dice. Escuchémosla. Todos están con traguitos, No que sé es otro eso mundo, será, viene ¿no? helicóptero, está llena de millones, no está en otro sistema solar. Ella la cría gente. planta, cría gallina, cría ave y Con por eso toda le la- trata de pasar lo mejor de ella a la gente. Lo que pasa es que la gente no tiene 100 palos verdes como ella. Con el 30% que se le suma al dólar. Y esto la molestó muchísimo a quien seguramente no puede tener graves problemas económicos y no le puede cambiar demasiado la vida, un 30% que atañe a las necesidades
de otro tipo que se dan en el resto de la sociedad. Pero siempre tuvo problemas con los impuestos. Susana no se acuerda, aunque no vale la pena remover demasiado el episodio, cuando los autos, que también tienen un impuesto, motivaron que ella comprase un auto de un lisiado, porque de esa manera no pagaba los impuestos y después lo escondió entre los pajonales, en un granero, una cosa por el estilo. Y otro día prestó su programa, muchas cosas que se hicieron en ese sentido por televisión, para recaudar dinero con un 0600, ¿se acuerda? Que existía esa maniobra. Entonces, iba una plata para lo que estaba haciendo el padre Grassi y otra plata, la más importante, por supuesto, que daba para el canal y para ella, evidentemente. Y Grassi protestaba, y entonces ella dijo una cosa que en aquel momento a mucha gente le resultó graciosa, pero que también marca el espíritu con el que se ha manejado Susana. ¿Ya gastó los 400? No, estamos en eso, estamos gastando los 400 y vamos a llegar... ¿Cuánto le faltaría para terminar? Y yo calculo que 600.000 pesos más. Padre, ¿pero qué se está construyendo? ¿El Sheraton? No. ¿Es muy grande? Son 100 chicos que tienen que... Claro, los pobres necesitan una cosa un poco más sencilla. ¿Para qué quería tanta plata? En realidad, Grassi, a lo que no se animaba en aquel momento era decirles, mire, yo sé que ustedes se están recaudando millones y millones y a mí me parece que es poco lo que me dan. Entonces, él generaba la discusión sobre mayores necesidades. Pero del otro lado, ven a los pobres como una especie de dádiva. Era un buen negocio por un lado. Y por otro, el padre Grassi se había puesto demasiado pesado en ese tema y entonces ella le dice, ¿pero qué quiere también? Un Sheraton para los pobres, para la gente a la que usted quiere destinar este tipo de trabajo. Así se trata muchísimas veces, con ese desdén, con este desprecio, a la gente de las clases más populares. Carlos Perciavale tenía un sketch, pero era gracioso, y por lo tanto lo vamos a evocar cuando decía aquello que mencioné en un primer momento. Bueno, no se puede con los pobres, saquémoslo de acá, que se vayan, que no molesten. Y entonces verán ustedes cómo es el cierre de aquel momento de humor. ¿Quién tiene la culpa de que estemos tan mal, que haya devaluaciones, que aumente todo, que hagan revolución? ¿Saben quién tiene la culpa? ¿Lo pensaron? La gente pobre, mija. Son la mayoría, viejo. Cada vez hay más, ¿viste? Se multiplican como las ratas, como los hongos después de la lluvia. Esa gente de lo peor, porque te digo una cosa. ¿Alguna vez viste un pobre de cerca? Yo una vez vi uno, mija. Y me tuve que analizar 2 años del shock que me produjo, te juro. Y eso no es bastante, además de todo, fíjate vos, la mentalidad, quieren cambiar todo el orden establecido. No puede ser. ¿Saben lo que digo yo? ¿No les gusta el país como está? ¿Están en contra? ¿No les gusta? Que se vayan, mija. Que se vayan. Una amiga mía dice, sí, pero si se van, ¿quién va a hacer el trabajo? Soy yo. Que dejen todo hecho y se vayan, ¿te das cuenta? Es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. No es como el 2001, donde la pobreza había aumentado considerablemente y la gente tuvo que salir a hacer changas y todo eso que vimos en aquella época. Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que, no sé, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo, cosas así, de verdad te lo digo. En el año 68 yo he tocado lo que es un pobre. Yo estaba en orientación para... ¿Qué tocó un pobre? Yo toqué un pobre, estuve en la villa con un pobre. Acá hablan de los pobres como si fuera algo que salió de las cenizas. Los pobres de ahora... Todos están con traguitos, que es otro mundo, viene helicóptero, está llena de millones, no está en otro sistema solar. Ella cría planta, cría gallina, cría ave y por eso le trata de pasar lo mejor de ella a la gente. Lo que pasa es que la gente no tiene 100 palos verdes como ella. La gente de la derecha tira mucha violencia, por ahí pasa el tema. No es tan solo lo que a veces de patético, de gracioso, de risueño pueda tener ese descaro para comportarse frente a los que tanto necesitan, porque estamos hablando de los pobres, muchísimas veces gente que no tiene para comer, para educar a sus hijos, que toda la noche un hombre de 28, 30 años se quedó sin trabajo y le chifla la pancita a su hijo durante toda la noche y después, de una manera increíble, porque el ser humano debe tener algo muy bueno, sale a buscar trabajo, 2 horas de un colectivo para hacer una cola de 3 o 4 cuadras, presentar un currículum a veces, o a viva voz decir, mire, necesito trabajar, y volverse a su casa, por lo general sin el trabajo. De esa gente es que están hablando. Pero hay muchas formas de violencia en la sociedad.
Hay medios de comunicación que todos los días practican una violencia que nos tiran en la cara y que se hace francamente insoportable. A veces puede resolverse también con un poco de gracia, como nuestro colega Jorge Rial, que tomó un título de Clarín a raíz de que Macri no le pagó a nadie, no le pagó a la ONU, no pagó nada. Y entonces se pregunta, ¿se quedaron sin foto de Mauricio Macri? Afirman, mire la manera de decirlo Clarín, como si fuera la posibilidad de una mentira, afirman, dirían, salieron a decir que Mauricio Macri dejó deudas con la ONU y otros organismos por 150 millones de dólares. ¿Está como lo presentaron la nota? Porque de ahí surge entender, ahí está. En la foto aparece Alberto Fernández. Mauricio Macri dejó deudas con la ONU y otros organismos, 150 millones de dólares que no pagó. La Argentina puede salir de la ONU, como cuando lo borran a uno del club social. A la Argentina eso de entrar al mundo y que el mundo nos mira con respeto, el mundo le quiere cobrar, le mandan la cuenta. Tiene que haber alguna empresa de morosos incobrables que venga por lo que Macri no ha querido pagar. Pero hay otros títulos que también hacen a esa parte insultante que todos los días tenemos que recoger. Y este nos mete en un tema francamente muy doloroso. Mire esas dos palabras, Cristina y ajuste, en la tapa de Clarín de hoy. Veamos el título como es. Después de una gestión de Cristina, dice, el ajuste de Kicillof podrá ser una realidad. Ahí lo tiene. Después de una gestión de Cristina, habría acuerdo por el ajuste en provincia. Axel Kicillof luchando habrá partido en medio de todo lo que lo han combatido siempre, tratando de llevar a cabo una ley impositiva, que es la cosa más justa del mundo, sacarle un poco más, por más que se enoje gente como Susana, sacarle un poco más a los que más tienen. Un 17%, algo por el estilo, y 200 que tienen que pagar hasta el 75%, salvo que paguen de una, y entonces ya no es el 75%, sino que es el 50%. Mañana se vota. Ojalá que tengan conciencia. Aquellos que, por ejemplo, en 3 de febrero cobran impuestos mucho más altos que los que pretende Kicillof para la provincia, pero en la provincia votan en contra. Y digo 3 de febrero como un ejemplo, porque sucede en muchísimos lugares donde hay gente de Cambiemos. Y ojalá que tengan todavía quienes tratan de subirse a algo que les sirva a la gente. Y esto, indudablemente, es un acto de justicia. De algún lado tiene que salir la plata. Yo la entiendo a todos los Susano que ande por el mundo diciendo hay que sacarla a ellos, son como 30 millones. Sacás un pesito a cada uno de ellos y sacás mucho más que sacándole dinero al 10% de la población. Solamente a ellos, a los ricos. Es muy triste lo que sucede. Yo les quiero contar algo sobre, recordárselo, sobre los impuestos que presentó Julia Estrada, y me parece valioso. Estos 3 tuits muy corriditos en el primer plano. El 50% de los propietarios tendría un aumento menor a 1.000 pesos en todo el año, 80 pesos por mes. No está mal. Veamos el otro, porque así están las cosas. ¿De dónde sale el famoso escandaloso impuestazo del 75%? Del impuesto inmobiliario rural, donde la suba del 75% en realidad aplica sobre los contribuyentes con una superficie mayor a 2.000 hectáreas. No sean malos. Estamos hablando de gente que tiene una evaluación fiscal de 3 millones de pesos y más. De algún lado va a tener que salir. Bueno, todo esto lleva, aquí está el último en efecto, en el impuesto inmobiliario rural, de los 300.000 propietarios, aproximadamente unos 200 serían los alcanzados por el aumento de hasta el 75%. Pero enloquecen a la gente, no lee esto. Y además se torna muy egoísta el mundo. Cuando Susana dice eso de Punta del Este, convertida un poco en el eje de estos comentarios, sin que haya nada, por supuesto, en lo personal referida a ella, sino a sus dichos y a lo que representa. Cuando se da esto, surgen cosas como hoy en Pergamino, una especie de tractorazo a menos de un mes del nuevo gobierno. No puede ser, no es justo. Han ganado muchísimo dinero, como el que después les vamos a recordar. Ahí está el tractorazo de hoy en Pergamino. Gente del campo, mire usted el tipo de vehículos y de posibilidades que ahora les vamos a recordar, salen a protestar con sus notables maquinarias. La gente que se llama del campo, que no es una sola. La gente del campo es el trabajador que tiene 50 hectáreas,
y con eso tiene que lidiar. Por eso los gobiernos tienen que tratarlos segmentadamente. No estamos hablando de la 125, ni cosa que se le parezca. Estamos hablando de un acto de justicia, pero claro, se entusiasmaron. Macri, en su robo brutal, descarnado y descarado, impune e infame, a los que menos tienen, les dio, con las no retenciones, a los que más tienen esta cifra, 14.000 millones de dólares. 14.036 millones de dólares. Y entonces se pudieron comprar de esas camionetas más de 60.000 en 2 años, casi 70.000. En cada camioneta iban miles de personas hambrientas en la comparación. Estamos hablando de 1 billón de pesos. Perdón, si calculamos al dólar solidario, 80 y pico, estamos hablando de 1.400.000 millones de pesos. Es demasiado. Alguien de campo que tiene otro tipo de conciencia, se llama Sebastián Campo, mire usted qué cosa, dijo lo siguiente. Acá no hay formación gremial, acá hay odio instalado hacia cualquier medida que se tome, porque además hay otro argumento que yo esgrimo, que es que en septiembre de 2018 el gobierno de Macri lleva las retenciones al 30% o 29,6% si quieren, y nadie me llamó para decirme, che, hagamos algo, hagamos un tractorazo. María Eugenia Vidal en el mismo año, 2018, realiza un revalúo de las tierras más la modificación de la alícuota, con un aumento de impuesto inmobiliario entre el 50 y el 60%. Y nadie me llamó para decirme, che, hagamos algo, vamos. Yo solo, digamos, en la soledad más absoluta, escribía notas y publicaba sobre los aumentos inmobiliarios que eran alarmantes. Y además se da algo muy triste y muy feo, que es no permitir pensar distinto. Es un hombre de la Federación Agraria que, por supuesto, históricamente tiene otro punto de vista. Solamente, y en forma lamentable por la conducción, coincidieron en los tiempos de la 125, pero que también era otra cosa con respecto a lo que ahora son las retenciones. Un atentado contra este dirigente que acabamos de escuchar. A mí me parece que por lo menos podría haber respeto. Atentan contra el dirigente de la Federación Agraria que apoya las reformas de Kicillof. No tiene derecho a que le parezca que está bien. Me hizo acordar esto al libro L'Offer de Rafael Bielsa y Pedro Peretti, que recuerda cómo tuvo que enfrentarse la Federación Agraria a la sociedad rural allá por 1912, porque el lío era ese. Todo militante del campo nacional y popular está sujeto a este tipo de calumnias desde abajo hacia arriba o de atentados, cualquiera sea la responsabilidad que tenga en la esfera pública, sea ordenanza o presidente. Y más abajo, la prensa es el ariete masivo para descargar y propalar tal tipo de canallada, como le mostrábamos recién las tapas de la mafia de Clarín. Su ecosistema está plagado de servidores ideológicos que por un mendrugo son capaces de despellejar hasta la madre. Entran de os y cos en la honra de los señalados, porque seguramente de eso se trata también, no solo el atentado que se realizó contra él. Una línea más. Lo que se busca es prestigio para cegar, el honor para patear a cambio de una indigna retribución, ofreciendo una pretendida y proclamada sagacidad oracular. Hoy, Pablo Iglesias, desde hoy, vicepresidente de España, con Pedro Sánchez, al cual escuchábamos ayer como presidente, dijo una cosa muy importante sobre la libertad, porque finalmente también de eso se trata. Sí, escuchémoslo. Un mensaje también para todos los compatriotas, sean catalanes, vascos, andaluces, de Canarias, de donde sea, que vivan su identidad territorial con libertad. El próximo gobierno va a defender sus lenguas, sus instituciones y su libertad para emocionarse con los símbolos que quieran. Y por último, un mensaje, señorías, para la gente trabajadora. El próximo gobierno va a defender las condiciones materiales de la libertad, porque no hay libertad, señorías, si no se llega a fin de mes, porque no hay libertad sin un sistema sanitario público que asegure a los principales, a los mejores profesionales sanitarios que a todo el mundo se le va a atender independientemente del barrio en el que haya nacido, porque no hay libertad sin una escuela pública, sin una universidad pública que asegure que todo el mundo puede estudiar independientemente del barrio en el que haya nacido. Pedro, no nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos.
Te pido como presidente dos cosas. La primera, que frente a los intolerantes, los provocadores y los que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono. ¿Cómo nos llevan a toda esta situación, a esta confrontación, a esta violencia latente que a veces se respira de mil maneras por las personas públicas? Y lo hacen porque en la batalla cultural que se da, ellos sacan mucha ventaja. Porque la Argentina, y esto tiene que tenerlo en cuenta el gobierno, si no todo lo que haga se lo van a destrozar. En la Argentina tenemos algo que no existe en el resto del mundo. Trabaje como ciudadano. Vea si en algún lugar, si el New York Times tiene 300 canales de televisión o tiene otros diarios en el resto del país. Pregúntese si Le Figaro es el dueño del fútbol en Francia y recorra el mundo. No hay nada igual a lo que sucede en la Argentina. Entonces, vivimos en una infamia tan grande que han sido capaces de tomar a un suicida y no respetarle el único hecho quizás que pueda darle una cierta dignidad a su vida. Estoy hablando de Nisman. Lo pusieron de pie y le dieron un tiro con 2 personas metidas en un baño donde no se puede entrar, con una perilla de gendarmería ordenada, digitada, llevada a cabo por Clarín y por Patricia Bullrich. Y ahora están confrontando con la realidad de lo que marca una serie que tiene sus defectos, pero que cuanto más uno la ve, más advierte la mentira dentro de la que nos metieron. Y no hay que olvidar que el día que Nisman se dio el tiro en el baño, Macri empezó a ser presidente. Se encaramó siempre sobre sucesos trágicos de la vida de los argentinos hasta llegar a un lugar donde uno se pregunta, ¿cómo nos pasó Macri? Y no solo cómo nos ocurrió ese hombre a cargo de nuestra vida, sino cómo nos pasó toda la gente que lo rodeaba, pues con el tema Nisman. Hay que recordar algunos de los episodios de esta serie. Vamos a empezar por una denuncia que ha hecho la madre de Nisman, que no quiere, como no quiere Bullrich, como no quiere Clarín, que no quiere que se vuelva a ver la pericia hecha por Gendarmería, no en la justicia, después veremos, antes, en el lugar donde administrativamente se puede discutir. Ahí está la madre de Nisman denunciando a Alberto Fernández. Ahora, ¿qué hay de la madre de Nisman? Entre varias cosas más en la serie de Netflix, por ejemplo, tomando palabras de la fiscal Fein. Lo que hizo fue inmediatamente ir a esas cajas de seguridad y sacar todo lo que había. Hay otro tramo que tiene que ver con una de las más grandes mentiras. Se mintió con lo de la puerta, por supuesto siempre los mismos falaces del periodismo. Se mintió con la distancia que tenía el revólver de la cabeza de Nisman. Pero también una de las que más prosperó es con que no había huellas, rastros en la mano de Nisman, en la mano suicida de Nisman. Si usted habla con alguien que no se sabe cómo cree todavía que a Nisman lo pudieron haber matado, 2 personas que se metieron en el baño, etcétera, etcétera. Una de las cosas que pueden llegar a decirle es, pero no había rastros en la mano, entonces ¿cómo se mató? Primero, podría no haber ningún rastro y lo mismo. Estaríamos hablando de un suicidio por la circunstancia de la pistola, etcétera. Pero los había, esos rastros, como queda documentado por la fiscal Fein y por el perito Olavarría. Hablemos de algo más grato para matizar, nos gusta en la columna. ¿Sabe que vuelve Samba? ¿Se acuerda de lo que significó Samba para tantos y tantos chicos en la República Argentina? Esto entibia el corazón, ¿eh? El más chico San Martín, el menor de 5 hermanos, Yapeyú donde nací, ya nos vamos para España, voy a extrañar mi guerón, mis amigos y mi espada, a los 11 ya aprendí de la guerra y de las armas, desde Murcia al Marroquí, combatí en tierra africana, y hoy dicen que Napoleón quiere gobernar Europa, tranquilo Fernando Rey, lo frenaré con mi tropa. En la batalla de Bailén no me asusté y gané medallas. Ahora que soy coronel, ¿puedo ir un rato a la playa? Pero Inglaterra... Toda América Latina, Samba se convirtió en un personaje que les enseñó historia a los chicos con una enorme facilidad. Estigmatizado, perseguido por los medios de comunicación en cuanto pudo, el gobierno anterior le dio un tiro, pero no lo mató, por suerte. Se ha recuperado, sigue con salud Samba y volverá. Pero además le van a incorporar los temas de género, van a trabajar con el Ministerio de la Mujer que maneja Elizabeth Gómez Alcorta para que
se pueda hacer de Zamba un personaje que nos ayude más todavía a pensar y a ser un poco mejores. Vamos a cerrar con Mentiras Internacionales. Ahí está, vuelve Zamba, el personaje de dibujitos emblema del kirchnerismo, dice uno de los diarios, tendrá perspectiva de género, y tendrá efectivamente perspectiva de género, y menos mal que también será así. Quería hablar de Venezuela sobre el cierre, porque es todo un tema. Quiero que también en ese trabajo de ciudadano trate de entender lo que pasa en Venezuela, porque lo están llenando de noticias entre Clarín, Nación, los otros diarios, los otros canales. Es atroz lo que hacen, la cantidad de mentiras que hay que consumir. Venezuela es el mayor reservorio de petróleo que hay en el mundo. Venezuela está a muy pocas horas de los Estados Unidos. Es el gran surtidor de petróleo de los Estados Unidos. Esta siempre es la batalla. Esto que usted ve es nada con las 700.000 personas civiles que los Estados Unidos asesinaron en Irak por el petróleo. Las invenciones que vemos ahora a través de este personaje payasesco que se llama Guaidó no guardan ninguna relación con la invención que hicieron en Irak. Había armas de destrucción masiva en Irak. Sigamos con estas imágenes. Y con esas armas de destrucción masiva como cuento, los Estados Unidos se metieron en Irak, se le quedaron con el petróleo y mataron a 700.000 personas. Y ahora están tratando con este traicionero personaje de Venezuela que no quiere entrar porque sabe que va a perder en la elección de la Asamblea Nacional y pone cualquier pretexto. Esto ya se lo mostramos ayer. Y después hace esta pantomima para la televisión internacional, para que digan, mirá lo que tiene que hacer este pobre tipo para entrar a la Asamblea. Le dijeron entrar, él no quería porque perdía y lo sabía. Y perdía con un opositor de la derecha. Luis Parra, como él, es de lo peor de la derecha, de lo peor ya hablando en el sentido de cómo pensar, de cómo encarar la oposición, pero por lo menos se da cuenta, intercambiando golpes, que la única manera que tiene la derecha es uniéndose y no fracturándose. Luis Parra es el presidente de la Asamblea Nacional. Hoy presentaron todos los elementos que mostraron el quórum que había y la votación que se realizó. Y Guaidó, a las órdenes de Estados Unidos y por indicación de Mike Pompeo, se fue a un diario, metáfora extraordinaria de lo que sucede en América Latina. Un diario se convierte en la casa de gobierno. En la Argentina tenemos bastante de eso. Un diario que es un palacio de gobierno, en realidad. En Caracas lo hicieron realidad. Se fueron al diario El Nacional, los diputados que le quedan a Guaidó, acusado de haberse robado el dinero de aquella ayuda solidaria que en determinado momento, se acordará usted, le dieron con Trump. Mire, hay un reportaje que hizo Jaime Bailey, usted lo conoce muy bien, a una periodista de derecha que se llama Patricia Poleo, que vive en Miami y que no ha tenido más remedio que contar la historia tal como es, y a mí me parece importante que la vea. ¿Qué cosas disruptivas o perturbadoras vas a contar esta noche? Bueno, primero que sí es cierto que Guaidó se negó a entrar, que hay videos, de hecho lo mostré en mi programa de hoy, un video donde él llega a la puerta por donde entran todos los diputados y entra acompañado de un diputado que tiene su inmunidad allanada. El efectivo militar ve la lista, porque tenían una lista de los que no podían entrar, entre esos estaban los que tenían la inmunidad allanada. Y le dice a Guaidó que él puede entrar, que pase, pero que el otro diputado no puede entrar. Y Guaidó dijo, si él no puede entrar, yo tampoco, y se fue. Guaidó se niega a entrar cuando impiden la entrada de su acompañante. Exacto. No, es que está en un video, ni siquiera es que es una información que tengo, está completico en el video. Y lo de la reja ocurre después, obviamente. Ocurre después. ¿Hizo bien en treparse a la reja? Bueno, a él le resultó, sobre todo, me parece que fue una buena estrategia. A él le funcionó lo de la reja perfectamente porque él no iba a poder explicar por qué él no entró. Y la reja fue el mensaje que se le envió al mundo de miren lo que tengo que hacer, todo lo que tú explicaste al principio. No me dejan entrar. No me dejan entrar, claro. Miren, además esa es la imagen del atropello, de la tiranía. Correcto. Y es tan legítimo el señor Esteban. Julián, Víctor Hugo.
igualmente. Vos sabés que estaba haciendo un poquito de memoria anoche en Recalculando, lo entrevistamos a Jorge Tayana, senador y ex canciller, y nos daba esta versión totalmente, digamos, ¿no? Lo mismo es que es está real, mostrando. porque nosotros también mostramos imágenes de lo que contaba esta mujer, Sí. pero parecía muy interesante. El Miami, que es una especie de capital de la clase oligárquica venezolana, Sí. una periodista de derecha con un periodista que nadie puede dudar de cómo piensa y cómo ve la vida, Jaime Bailey, muy respetado intelectualmente, bueno, contando esta verdad, que la gente no sabe, Sí. Julián, es muy desesperante. Sí, vos sabés que a medida que vas hablando me voy anotando algunas cosas que me parecen, maravillosas para ser planteadas. Lo de samba que vos decías me parece realmente muy, muy importante porque vos mencionabas, bueno, porque han aprendido millones de chicos historia con samba. Pero además, ¿qué historia han aprendido? Y esa es la gran diferencia, creo yo, ¿no? No es la historia que escriben los que muchas veces terminan siendo los vencedores, es la historia. Es la historia de los intereses y tiene que ver con esto que estabas mostrando recién en Venezuela. Gracias, Julián. Gracias a vos, Víctor Hugo. Muchísimas gracias. Luli.